La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Saludos, queridos catequistas, queridos padres de nuestros niños en edad de catequesis y todo lo que nos sintonizan a través de este su espacio Catequista con Espíritu. Quien les habla, el Padre Victoriano de la Cruz, muy agradecido del Señor y de cada uno de ustedes por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo con todos ustedes esta guía llamada Para los Catequistas que publicara la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y que viene a ser un documento de suma importancia para todos los que nos dedicamos a esta tarea específica dentro de nuestra iglesia. Y estamos en la segunda parte de este documento y en este programa vamos a continuar compartiendo con todos ustedes estas importantísimas orientaciones que nos trae dicho documento. Antes, como es nuestra costumbre, vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él quien disponga de los conocimientos que ahora vamos a compartir con todos ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios de infinita misericordia, Padre de bondad, con un corazón agradecido venimos ante ti para pedirte el auxilio de tu Santo Espíritu, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de entendimiento, el Espíritu de el amor a Dios y a nuestros hermanos. Que este Espíritu nos acompañe a lo largo de esta hora, nos ayude a comprender todo lo que vamos a compartir y a poder ponerlo en práctica para el crecimiento de nuestros catequizandos. En tus manos ponemos este programa, pidiendo también la intercesión de nuestra Madre de la Alta Gracia, de su esposo San José y de su Hijo Jesús. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, después de invocar la presencia del Señor y de su Santo Espíritu, vamos a continuar profundizando en esta guía para los catequistas, documento que publicara la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y que está dirigida de manera muy particular a todos los que nos dedicamos a la tarea de la catequesis. Estamos en el numeral 22 de este documento. Recuerden que los documentos eclesiales se dividen por número, de tal modo que a la hora de citarlo, pues se dice el nombre del documento y el número, para que así ustedes, pues si desean leerlo, tengan la posibilidad de hacerlo de una manera más precisa. Entonces, nos quedamos en este numeral 22, en el número 21, estábamos hablando de este proceso de formación de las cualidades humanas que debe de tener el catequista a la hora de empezar a ejercer esta tarea. Y decíamos que ha de tener un catequista una sólida madurez humana, tanto en la esfera propiamente humana como también en la parte espiritual. Y en este número 22 se nos habla de la profunda vida espiritual que debe cultivar todo catequista. Estamos hablando, recuerden, de la formación del catequista. Entonces decíamos que lo primero
que debe procurar formar un catequista es la parte humana. Si un catequista no es un buen ser humano, entonces tampoco puede ser un buen cristiano. Una cosa es la base de la otra. Para poder ser buen cristiano, primero yo debo procurar ser un buen ser humano. Y por eso todo catequista debe de tener una sólida formación humana. Pero también el catequista ha de procurar una profunda vida espiritual. Y aquí este documento nos dice que la misión de educador en la fe que desempeña el catequista requiere una intensa vida espiritual. Este es el aspecto culminante y más valioso de su personalidad y, por tanto, la dimensión preferente de su formación, ya que el verdadero catequista debe de ser santo, debe de ser santa. No es que es una opción, no es que voy a ver si lo consigo o si me acuerdo. No, el catequista está llamado a ser santo y a comunicar a sus catequizandos, sean niños, sean adolescentes, sean jóvenes o sean adultos, está llamado a comunicar la santidad y también a motivar, a propiciar que sus catequizandos sean santos. Por eso continúa diciendo este documento que la vida espiritual del catequista se centra en una profunda comunión de fe y amor con la persona de Jesús que lo ha llamado y es el que lo envía. Como Jesús, el único maestro, el catequista sirve a los hermanos con la enseñanza y con las obras. Escuchen bien estos, queridos catequistas. Como catequistas, imitando a Jesús, servimos a nuestros hermanos con la enseñanza, pero también con nuestras obras, que son siempre gestos de amor. Y cumplir la voluntad del Padre, que es un acto de caridad salvífica hacia los hombres, es también alimento para el catequista, como lo fue para Jesús. Por eso, la santidad de vida, realizada desde la perspectiva de la identidad de laico, pero también de apóstol, ha de ser el ideal al que se ha de aspirar en el ejercicio del servicio de catequista. Repito bien, para que ustedes escuchen esta última parte, la santidad de vida, realizada desde la perspectiva de la identidad de laico, pero también de apóstol. Recuerden que ustedes los catequistas son laicos, pero también son apóstoles del Señor. Entonces, desde esta identidad de laico y de apóstol, ha de forjarse este ideal al que se ha de aspirar en el ejercicio del servicio del catequista. Por eso la formación espiritual se desarrolla en un proceso de fidelidad hacia aquel que es el principio inspirador de toda la obra catequética y de los que la realizan, que es el Espíritu del Padre y del Hijo, llámese Espíritu Santo. Si esta formación a la que estamos llamados no se desarrolla en este proceso de fidelidad hacia el Espíritu Santo, entonces estamos destinados al fracaso. Recuerden que este programa lleva como título Catequista con Espíritu. ¿Y por qué se llama así? Lo hemos dicho en otras ocasiones. Porque sin el Espíritu Santo, ningún catequista puede realizar de manera eficaz su labor. Por eso todo catequista debe tener el Espíritu. Catequista con espíritu, pero no cualquier espíritu. Ustedes saben que hay muchos espíritus que andan por ahí. Hay espíritu de muertos. Hay mucha gente que dice, se me montó un muerto. O a fulano se le montó un muerto. Pues no estamos hablando del espíritu de un muerto, sino que estamos hablando del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es
con el que debemos contar todos los catequistas para poder realizar efectivamente nuestro trabajo. Y esto significa esta expresión que acabamos de escuchar. Por eso, continúa diciendo esta guía para los catequistas, la manera más adecuada para alcanzar ese alto grado de madurez interior es una intensa vida sacramental y de oración. Vuelvo a repetirles, mis queridos catequistas, la manera más adecuada para alcanzar ese alto grado de madurez interior es una intensa vida sacramental y de oración. Y esto también lo hemos dicho en otras ocasiones. Si usted como catequista está muy bien formado, tiene un amplio conocimiento del contenido que debe impartir, pero ha descuidado la vida interior, la vida sacramental, la vida de oración, entonces usted no podrá realizar un buen servicio catequético. Todo catequista ha de procurar alcanzar este alto grado de madurez interior a través de la vida sacramental y la oración. Y escuchen bien, mis queridos catequistas, aquí este documento habla de madurez interior. ¿Y qué significa eso? Pues significa que tú tienes que llegar a un nivel en la vida espiritual donde tú sientas que no puedes vivir sin los sacramentos, es decir, sin la comunión, sin el sacramento de la reconciliación o del perdón de los pecados, sin el sacramento de la Eucaristía, tanto dentro de la misa como en los momentos de adoración a Jesús sacramentado. Esto significa la madurez interior, porque sin esta madurez usted fácilmente es de los catequistas que por cualquier motivo deja de ir a misa un domingo, por cualquier motivo deja de recibir la Santa Comunión, por cualquier motivo deja de visitar el Santísimo Sacramento, por cualquier motivo deja de orar, y cuando usted cae en este descuido espiritual, entonces usted se va desvaneciendo, se va muriendo interiormente. De aquí que para ser una persona amante de los sacramentos, para ser una persona de comunión, de Eucaristía, de adoración, de oración, primero hay que experimentar una madurez interior. No es cuestión de que a usted le digan, váyase a rezar, o váyase a la misa, o váyase a adorar al Santísimo, o póngase a orar. Por más que a usted se lo digan, por más que usted lo lea, si usted no ha alcanzado esta madurez interior, usted nunca podrá ser una persona amante, intensa en la vida sacramental y mucho menos en la oración. Por eso volvemos a repetir, este documento resalta de manera muy particular que la manera más adecuada para alcanzar este alto grado de madurez interior es una intensa vida sacramental y de oración. Y de aquí podemos concluir diciendo que de las experiencias más significativas y obviamente realistas, se destaca un ideal de vida de oración que aquí se nos propone, al menos para los catequistas que guían una comunidad o que trabajan con dedicación plena o colaboran estrechamente con el sacerdote, especialmente para los llamados cuerpos directivos, o lo que llamamos dentro de nuestras parroquias el equipo parroquial de catequesis que debe de existir en toda parroquia, que es el equipo que se encarga de organizar, de preparar la catequesis
dentro de cada una de las parroquias. Entonces, ¿qué nos dice esta guía para los catequistas en torno a la formación espiritual? Pues vamos a una pausa musical y cuando retornemos le compartiré lo que nos dice esta guía en torno a la formación espiritual que debe seguir todo catequista. En Jesús van a creer. Adelante, catequista, juntos podemos vencer. Adelante, catequista, y un pasito para atrás. Adelante, catequista, vamos a evangelizar. El tiempo que le dedica al hijo de otra mamá, tenlo siempre por seguro que Dios te lo pagará. Adelante, catequista, y un pasito para atrás. Adelante, catequista, vamos a evangelizar. Corre, niño, que la iglesia te debe catequizar. De la mano de tus padres a ella debe llegar. Adelante, catequista, y un pasito para atrás. Adelante, catequista, vamos a evangelizar. A todos los catequistas le ha tocado la misión de hacer que los niños lleven a Cristo en su corazón. Adelante, catequista, y un pasito para atrás. Adelante, catequista, vamos a evangelizar. ¡Adelante, catequista! Estamos de regreso con cada uno de ustedes, queridos catequistas, en este su espacio Catequista con Espíritu. Y estamos hablando de esta guía para los catequistas, en este numeral 22, de la formación espiritual para los catequistas. Y para que un catequista pueda tener una sólida formación espiritual, ha de tomar en consideración los siguientes puntos. Primero, el catequista ha de procurar tener una participación en la Eucaristía con regularidad. Recuerden bien esto, participación en la Eucaristía con regularidad y donde es posible cada día. Si en tu parroquia celebran la Eucaristía diariamente, pues tú deberías hacer el esfuerzo de diariamente participar
de la Eucaristía, siempre que te sea posible, sosteniéndote de este modo con el pan de vida para formar un solo cuerpo con los hermanos y ofreciéndote a ti mismo al Padre junto con el cuerpo y la sangre del Señor. De tal modo que es lo primero que debe practicar un catequista para tener una sólida formación espiritual. Participar con frecuencia de la Eucaristía, si le es posible, todos los días, y comulgar este cuerpo de Cristo. No es ir y simplemente limitarnos a escuchar la liturgia de la palabra y luego no acercarnos a la comunión. No, hemos de escuchar la liturgia de la palabra, pero al mismo tiempo hemos también de procurar alimentarnos con el cuerpo de Cristo, tener esta estrecha comunión con Cristo. Lo segundo que debe poner en práctica un catequista para poder formarse en la vida espiritual es la liturgia vivida en sus distintas dimensiones, para crecer como persona y para ayudar la comunidad. Recuerden, mis queridos catequistas, que cuando hablamos de liturgia no nos limitamos a la celebración eucarística, ya que la liturgia es mucho más que la Eucaristía. La Eucaristía es parte de la liturgia de la Iglesia, pero también está, por ejemplo, la oración de las laudes que rezamos por las mañanas, la oración de las vísperas que rezamos por las tardes y la oración de las completas que rezamos ya en la noche cuando nos vamos a dormir. Un catequista pues debería también tomar en consideración la liturgia de las horas y rezarla siempre que le sea posible, para que de este modo se pueda alimentar aún mucho más de la vida litúrgica de la Iglesia. Pero también dentro de la liturgia tenemos la palabra, que se puede proclamar, se puede leer, se puede meditar fuera de la misa. Entonces un catequista también debe de tener una comunión permanente con la vida litúrgica por medio de la palabra. Pero también tenemos los diferentes tiempos litúrgicos en los que el catequista también está llamado a profundizar en cada uno de ellos. Tenemos las fiestas de los santos y de la vida de Cristo y de María, que el catequista también debería cultivar y fomentar esta espiritualidad de los diferentes tiempos litúrgicos. Y así los demás elementos propios de la liturgia, el catequista ha de tenerlos siempre muy presente, procurando alimentar, fomentar, fortalecer su vida espiritual. Y el otro elemento que ha de tomar muy en cuenta el catequista si quiere una formación sólida a nivel espiritual, además de la participación en la Eucaristía, frecuentar la comunión y vivir la liturgia, pues también el catequista ha de tomar en consideración la meditación diaria, especialmente sobre la palabra de Dios, en una actitud de contemplación y de respuesta personal. A veces le hablamos mucho a Dios, pero no hacemos silencio para que Dios nos hable a nosotros. Y en este sentido el catequista ha de procurar siempre y permanentemente que esta meditación de la palabra pues sea un diálogo donde haya escucha, donde haya peticiones, pero también silencio para escuchar la voz de Dios. Y de este modo, como la experiencia lo demuestra,
la meditación regular, así como lo que llamamos dentro de la Iglesia la lectio divina, hecha también por los laicos, pone en orden la vida y asegura un armonioso crecimiento espiritual. Todo catequista que ponga en práctica estas cosas, pues estará asegurando una formación espiritual permanente y continua. Pero además de la Eucaristía, además de la vida litúrgica, además de la meditación diaria de la palabra, también el catequista ha de tomar en consideración la oración personal. Escuchen bien esto, catequistas. La oración personal que alimenta la comunión con Dios durante las ocupaciones diarias, prestando especial atención a la piedad mariana. Y en este año que estamos celebrando aquí en nuestro país, República Dominicana, este centenario de la coronación de esta imagen de Nuestra Señora de la Alta Gracia, quien es nuestra Madre por excelencia aquí en República Dominicana, pues un catequista ha de cultivar esta comunión personal con María a través del Santo Rosario, a través de las oraciones propias en honor a María, de las novenas y otras muchas formas de oración y de comunión con nuestra Madre. Por eso, un catequista que no fomente la oración personal, que no alimente la comunión con Dios durante sus ocupaciones diarias, cuando está cocinando, cuando está lavando, cuando está limpiando el piso, cuando está fregando los platos, cuando está arreglando la cama, cuando sale al trabajo, cuando está allí laborando. Si en esos momentos de ocupación no sacamos estos espacios, aunque sean breves, para la oración personal, para la comunión con Dios, entonces estaremos corriendo el riesgo y el peligro permanente de que el maligno nos desvíe, nos desvirtúe y nos aleje del camino. En este sentido, el catequista ha de procurar la frecuencia del sacramento de la penitencia para la purificación interior y el fervor del espíritu. Un catequista que le corra a la confesión o que sienta que no debe confesarse es un catequista que está caminando por mal camino. El catequista ha de tener una clara conciencia de la necesidad que tenemos de acercarnos a este sacramento de la penitencia, de la reconciliación con cierta frecuencia. No es que usted va a estar todos los días confesándose, pero sí, al menos mensualmente, usted como catequista debería acercarse a este sacramento para purificar, para que el Señor lave, limpie su corazón, su alma de los pecados que haya podido cometer. También el catequista, para poder incrementar la vida espiritual, ha de procurar la participación en retiros espirituales para la renovación personal y comunitaria. Y estos retiros que organizamos en Adviento, que organizamos en Cuaresma, pues el catequista siempre ha de procurar participar, pero no limitarse a ellos. Si en la parroquia ofrecen algún retiro, si conoce de algún movimiento que organiza un retiro, pues también ahí el catequista ha de aprovechar estos espacios para la renovación personal y comunitaria. Y
continúa diciendo el documento, solo alimentando la vida interior con una oración abundante y bien hecha, el catequista puede lograr el grado de madurez espiritual que su cometido exige. Solo alimentando la vida interior con una oración abundante y bien hecha, el catequista puede lograr el grado de madurez espiritual que su cometido exige. Y como la adhesión al mensaje cristiano, que en un último término es fruto de la gracia y de la libertad, y no depende de la habilidad del catequista, es necesario que su actividad esté acompañada por la oración. Catequista que no acompaña su actividad con la oración, entonces es un catequista que puede con facilidad desviarse del camino. Pues vamos a otra pausa musical y cuando retornemos continuamos meditando este importante documento con el título Guía para los catequistas. Venimos en breve. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Y ya estamos de regreso, mis queridos catequistas, con cada uno de ustedes en este su espacio, Catequista con Espíritu. Y antes de la pausa, estábamos compartiendo con todos ustedes estos elementos que todo catequista ha de tomar en cuenta si desea realmente instruirse en la vida espiritual. Hablábamos de la participación en la Eucaristía, de una liturgia bien vivida, de la liturgia de las horas, de la meditación diaria, de la palabra de Dios, de la oración personal, sobre todo cultivando la vida y la devoción mariana. Hablábamos también de la frecuencia en el sacramento de la penitencia y concluíamos hablando de los retiros espirituales a los que todo catequista está llamado para poder incrementar su vida espiritual. Pero también el documento nos dice algo muy importante. Puede suceder que debido a la escasez de personas disponibles e idóneas, surja el riesgo de contentarse con catequistas de nivel más bien bajo. Y en este sentido, esta guía anima a no ceder a esas soluciones pragmáticas para que esta figura de apóstol pueda mantener su puesto cualificativo y cualificado en la Iglesia, así como lo exige el actual momento del compromiso misionero. De tal modo que
Esto quiere significar que no podemos ceder ante la escasez, no podemos ceder o caer en la tentación de decir, bueno, como no tenemos catequistas, vamos a agarrar el primero que aparezca, aunque no sea una persona espiritual, aunque no sea una persona de oración, aunque no sea una persona que tenga mucho conocimiento, mejor algo que nada. No. Nunca debemos caer en esta tentación de agarrar lo primero que aparezca, ni siquiera ante la necesidad urgente que podamos tener o ante la escasez que podamos estar experimentando de catequistas. Siempre hemos de procurar constantemente, permanentemente, tener catequistas bien preparados. Mejor que sean pocos y buenos y no que sean muchos y malos. Esto hemos de aplicarlo siempre. Es mejor yo tener un solo catequista en mi parroquia, pero que sea buen catequista, y no tener 20 catequistas en mi parroquia que no tengan la preparación adecuada y debida para poder realizar de manera efectiva y eficiente su labor y su trabajo. Así que es importantísimo que prestemos una especial atención a esta parte para no caer en esta tentación de agarrar lo primero que aparezca, dejando a un lado la formación a la que están llamados. Por eso, continúa diciendo, esta guía para los catequistas, para la vida espiritual del catequista es necesario proporcionarle medios adecuados. El primero es, sin lugar a dudas, la dirección espiritual. Nosotros, los sacerdotes, hemos de procurar acompañar espiritualmente a nuestros catequistas a través de una sólida dirección espiritual, mostrándole, indicándole el camino que deben de seguir en la vida espiritual para poder alimentarla e incrementarla. Merecen estima, dice este documento, las diócesis que confían a uno o varios sacerdotes la guía espiritual de los catequistas en sus mismos puestos de trabajo. Hay algunas diócesis que tienen algunos sacerdotes destinados exclusivamente para acompañar espiritualmente a sus catequistas. Y esta guía para los catequistas lo valora y lo aplaude como algo muy positivo. Y ojalá que todas las diócesis tomaran esta iniciativa de tener a sacerdotes cualificados, destinados exclusivamente para acompañar en la vida espiritual a los catequistas. Pero, dice este documento, es insustituible la obra constante de un director espiritual que el catequista mismo escoge entre los sacerdotes disponibles y de fácil acceso. O sea que, aunque la diócesis destine a algunos sacerdotes para esta tarea, el catequista tiene la libertad de escoger al sacerdote que él o ella desee para que le acompañe de manera espiritual. Este sector hay que potenciarlo, dice el documento, y los párrocos, sobre todo, han de permanecer cerca de sus propios catequistas, preocupándose de seguirlos en su crecimiento espiritual, más aún que en la eficacia de su trabajo. ¡Ay, qué importante! Esto que acaba de decir este documento. Yo, como párroco, debo de preocuparme de darle seguimiento al crecimiento espiritual de mis catequistas por encima de la eficacia de su trabajo. ¿Qué significa esto? Que antes
de yo ponerme a evaluar a mis catequistas para ver si están haciendo bien o mal su trabajo, antes de hacer eso, yo primero debo de preocuparme por darle seguimiento espiritual, por darle un acompañamiento espiritual. Primero está esto y luego está lo otro. No es que mi trabajo como párroco es ver si los catequistas están haciendo o no su trabajo. No, esto es parte de mi trabajo, pero no es lo primero. Lo primero es darle un acompañamiento, un seguimiento espiritual a mis catequistas y luego entonces ver todo lo demás. Y esto lo dice de manera muy clara esta guía para los catequistas. Y a continuación señala algo importante. Se recomiendan asimismo las iniciativas parroquiales o diocesanas que tienen por objeto la formación interior de los catequistas, como las escuelas de oración, las convivencias fraternas y de coparticipación espiritual, los retiros espirituales. Estas iniciativas no aíslan a los catequistas, sino que les ayudan a crecer en la espiritualidad propia y en la comunión entre ellos. De tal modo que en nuestras parroquias ha de procurarse de manera frecuente tener estos espacios para la formación interior de los catequistas a través de escuelas de oración, de convivencias, de retiros y de otras iniciativas que fomenten la vida espiritual de los catequistas. Todo catequista, en definitiva, debe estar convencido de que la comunidad cristiana es también un lugar apropiado para cultivar la vida interior. Todo catequista ha de estar convencido de que la comunidad cristiana es también un lugar apropiado para cultivar la vida interior. Mientras guía y anima la oración de los hermanos, el catequista recibe de ellos al mismo tiempo un estímulo y un ejemplo para mantener el fervor y crecer como apóstol. Así que, mis queridos catequistas, yo les animo de todo corazón a cultivar la vida interior, a ponerle empeño a estas recomendaciones a fin de que podamos crecer, madurar en nuestra vida espiritual. Vamos a nuestra última pausa musical y cuando retornemos, pues compartiremos la última parte de nuestro programa. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios, fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que Él te ha confiado. Para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que Él te ha confiado. Llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor.
catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Eres testigo de Cristo, un apóstol de su amor. Eres testigo de Cristo, un apóstol de su amor, que con obras y palabras tu testimonio profesa, imitando a San José, a los santos y profetas. Nos enseña a adorarlo a Él, amarlo de corazón. Nos enseña a adorarlo a Él, amarlo de corazón. Pues tú como catequista debes ser adorador, porque nadie puede dar lo que no hay en su corazón. Porque nadie puede dar lo que no hay en su corazón. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Catequista con el alma, al ritmo de Dios. Gózate en el Señor, con el peregrino, al ritmo de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Ahora sí, mis queridos catequistas, ya estamos de regreso en este su espacio Catequista con Espíritu. Y ya estamos en los minutos finales de nuestro espacio, agradeciéndoles como siempre su fiel sintonía. Gracias por estar con nosotros, gracias por sacar este momento de su tiempo para compartir conmigo este espacio Catequista con Espíritu que preparamos con tanto amor para todos ustedes, con el único fin de que podamos crecer en la vida de el catequista, como el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. En este programa hemos estado compartiendo con ustedes lo que es la formación espiritual del catequista y hemos compartido pues estos elementos que esperamos le sean de mucho provecho a cada uno de ustedes para seguir creciendo en esta vida espiritual. Ya estamos pues llegando al final de nuestro espacio, agradeciéndoles a Dios por esta oportunidad y también a ustedes por conectarse con nosotros cada semana para compartir estas orientaciones, estas formaciones que esperamos nos sean de provecho a todos y cada uno de nosotros y que nos ayuden a ser mejores catequistas y a realizar de una manera más eficiente, efectiva y eficaz nuestra labor en cada una de nuestras parroquias y en nuestras comunidades. Pues ahora sí vamos a dejarlo hasta aquí y en la próxima semana continuaremos compartiendo con todos ustedes estas orientaciones que nos presenta este importantísimo documento llamado Guía para los Catequistas. Será entonces hasta la próxima semana cuando volveremos a reencontrarnos a través de este su espacio. Que Dios me los bendiga a todos. Somos catequistas.
somos testigos, comunicamos amor, el evangelio de vida que transforma el corazón. Te invitamos, buen hermano, a que escuches con fervor el anuncio del evangelio, que es fuerza de salvación. Somos los catequistas, anunciando la verdad, que Jesús es la noticia, que este mundo ha de cambiar. Somos los catequistas, anunciando la verdad, que Jesús es la noticia, que este mundo ha de cambiar. Que Jesús es la noticia, que este mundo ha de cambiar. Tú eres Señor, Somos los catequistas, el único que puede. anunciando la verdad, Oh sí, que Jesús es la noticia, que este mundo ha de cambiar. Somos los catequistas, anunciando la verdad, que Jesús es la noticia, que este mundo ha de cambiar. La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas. De las catequesis de San Ignacio de Antioquía. Una sola oración y una sola esperanza en la caridad y en la santa alegría. Como en las personas de vuestra comunidad que tuve la suerte de ver, os contemplé en la fe a todos vosotros y a todos cobré amor. Yo os exhorto a que pongáis empeño por hacerlo todo en la concordia de Dios, bajo la presidencia del obispo que ocupa el lugar de Dios y de los presbíteros que representan al colegio de los apóstoles, desempeñando los diáconos, para mí, muy queridos, el ejercicio que les ha sido confiado del ministerio de Jesucristo, el cual estaba junto al Padre antes de los siglos y se manifestó en estos últimos tiempos. Así pues, todos, conformándoos el proceder de Dios, respetaos mutuamente, y nadie mire a su prójimo bajo un punto de vista meramente humano, sino amaos unos a otros en Jesucristo en todo momento. Que nada haya en vosotros que pueda dividiros, antes bien, formad un solo cuerpo con vuestro obispo y con los que os presiden, para que seáis modelo y ejemplo de inmortalidad. Por consiguiente, a la manera que el Señor nada hizo sin contar con su Padre, ya que formaba una sola cosa con Él, nada, digo, ni por sí mismo ni por sus apóstoles, así también vosotros, nada hagáis sin contar con vuestro obispo y con los presbíteros, ni tratéis de colorear como laudable algo que hagáis separadamente, sino que reunidos en común haya una sola oración, una sola esperanza en la caridad y en la santa alegría, ya que uno solo es Jesucristo, mejor que el cual nada existe. Corred todos a una, como un solo templo de Dios, como a un solo altar, a un solo Jesucristo que procede de un solo Padre, que en un solo Padre estuvo y a Él solo ha vuelto. No os dejéis engañar por doctrinas extrañas ni por cuentos viejos que no sirven para nada, porque si hasta el presente seguimos viviendo según la ley judaica, confesamos no haber recibido la gracia. En efecto, los santos profetas vivieron según Jesucristo. Por eso, justamente fueron perseguidos,
inspirados que fueron por su gracia, para convencer plenamente a los incrédulos de que hay un solo Dios, el cual se habría de manifestar a sí mismo por medio de Jesucristo, su Hijo, que es su palabra, que procedió del silencio y que en todo agradó a aquel que lo había enviado. Ahora bien, si los que se habían criado en el antiguo orden de cosas vinieron a una nueva esperanza, no guardando ya el sábado, sino considerando el domingo como el principio de su vida, pues en ese día amaneció también nuestra vida, gracias al Señor y a su muerte. ¿Cómo podremos nosotros vivir sin aquel a quien los mismos profetas, discípulos suyos ya en espíritu, esperaban como a su Maestro? Y por eso, el mismo a quien justamente esperaban, una vez llegado, los resucitó de entre los muertos. De las catequesis de San Ignacio de Antioquía. Una sola oración y una sola esperanza en la caridad y en la santa alegría. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas.